Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, el momento en el que estén viendo la grabación. Estamos en desarrollo de la lista de ejercicios número 6 del curso de Matemática para Ciencia de Datos del Diplomado de la Facultad de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a continuar, o me parece que introducir funciones, porque no lo habían visto anteriormente como tal, pero de alguna manera ya habían estado reflejados con este tipo de ejercicios cuando veíamos, por ejemplo, la ecuación de la recta o la ecuación de la parábola. Por ahí ya nos íbamos aproximando a lo que era una función y la manera en la que íbamos a trabajar. Solamente que vamos a ver un cambio de notación y un cambio respecto a las correspondencias, que es lo que implica en realidad una función. Para ello tenemos estos ejercicios. Los primeros son ejercicios en los cuales se evalúa la manera en la que dentro de una función corresponden diferentes puntos, porque una función es usualmente graficada así. Al menos como estamos trabajando en R2, solamente con dos variables, que serían y y x, o en este caso f de x y y, tenemos lo siguiente. Por acá tenemos un f de x, que es la y, y por acá teníamos un x. Entonces este plano que vemos acá ya es familiar para nosotros. Acá tenemos el origen y tenemos acá las correspondencias en cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿qué tendríamos en uno? Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más uno. Entonces ese f de x lo podríamos ver como un y, que es igual a x al cuadrado más uno. Y finalmente lo que tenemos por acá sería una parábola que ya habíamos visto anteriormente. Entonces voy a borrar esto de acá. ¿Qué más tendríamos por acá? Todo lo que corresponde a funciones. Prácticamente la primera parte es así. Evaluar respecto a las funciones. Ejercicios un poco aplicados, como por ejemplo el ejercicio número 6. Luego procedemos por acá con el cálculo del dominio. El dominio de la función, que el dominio se refiere básicamente, si tenemos este plano que se ve en pantalla, el dominio se refiere en este caso a todos los valores que toma x, pero dentro de esta función, correspondientes a esta función. Y por su parte, el rango se refiere a los valores que toma y, o en todo caso f de x, correspondientes a la función. No pueden ser todos así sin más, sino son todos aquellos que corresponden a la función. Ya. Por acá tenemos también gráfica de las funciones, pero ya son funciones acotadas con un dominio en particular. Por acá tenemos más gráficos de las funciones y vamos a ver cómo de estos gráficos se desprende el rango, el dominio. Luego nos pide por acá determinar el rango de las funciones. Este es un ejercicio que se desprende a partir del dominio de una función. A partir de ahí se puede calcular el rango. Por acá tenemos una función definida de la siguiente manera y nos pide hallar la gráfica y el rango de la función. En este caso es necesario mencionar que muchos de estos ejercicios se pueden hacer gráficamente. Sin embargo, al estar en un curso de matemáticas, el objetivo no es ese, no es que hagan el gráfico y que a partir del gráfico deriven los resultados. El resultado se tiene que derivar matemáticamente a partir de lo que vamos a ver hoy, y lo que vamos a ver hoy es derivado de lo que ya han visto en las sesiones con el profesor Chávez. Luego, finalmente, por acá tenemos operaciones con funciones, por ejemplo, suma de funciones, restas de funciones. Por acá tenemos composición de funciones. Este ejercicio ya es un poco más elaborado, que tiene composición de funciones. Por acá tenemos operaciones con logaritmos. Esto acá no lo vamos a ver, me parece, por falta de tiempo, pero lo que van a tener de esto, yo podría mandarles el día de mañana. Voy a tratar de colocar en el Paideia un solucionario adicional al que ya está acá con unos cuantos ejercicios. Luego en el ejercicio 19 nos pide acá probar la inyectividad, probar que es creciente y probar la función inversa. Entonces, ¿qué implica la inyectividad? Quiere decir que si trazamos, bueno, gráficamente tal vez, si tenemos una función de esta manera, podemos decir que es inyectiva. ¿Por qué? Porque podemos trazar líneas horizontales y solamente se van a intersectar con un punto de la función. Pero si tenemos una función de este tipo, no puede ser inyectiva, porque al trazar líneas horizontales, vemos que son varios puntos los que se chocan. Entonces eso es lo que implica básicamente el concepto de inyectividad. Luego vamos a probar cómo sabemos si es creciente o decreciente. Y a partir de la inyectividad, en realidad, vamos a obtener la función inversa.
Sería todo el día de hoy, entonces ya podríamos dar comienzo con esta lista de ejercicios. Permíteme un momento. Ya. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Sea f de x es igual a x al cuadrado más 1, que es la función que nos dan en este caso, nos piden que calculemos f0, fx menos 1, f un medio y f raíz de 2. Entonces, para cada uno de estos casos, tenemos esta siguiente función, que es f de x es igual a x al cuadrado más 1. Tal vez lo voy a trabajar con un color verde. Y, por ejemplo, para el primer caso que nos dan un f en 0, lo que finalmente nos dice es lo siguiente. Evalúa este f cuando x es igual a 0. Entonces, si evaluamos el f cuando x es igual a 0, vamos a reemplazar en todas las x este valor de 0. Por ejemplo, en el primer lugar, que sería acá, y tendríamos 0 al cuadrado, y más 1, porque acá no hay ningún x. Esto nos da como resultado finalmente 1. Y es lo que veríamos por acá. F en 0 es igual a 0 al cuadrado más 1, que es igual a 1. Lo mismo realizamos para los siguientes, f menos 1, que tenemos f menos 1 y tenemos por acá un menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando en este valor de x. Entonces este menos 1 se reemplaza y todo lo elevaríamos al cuadrado. Más 1, y esto de acá sería igual a 2, porque menos 1 al cuadrado es un número negativo elevado al cuadrado, que es un número positivo, nos termina dando un 1, y 1 más 1 nos da finalmente 2. Lo mismo realizamos con f evaluada en un medio. ¿Qué pasa cuando x es igual a un medio dentro de esta función? Cuando x es igual a un medio dentro de la función, reemplazamos este un medio en todos los x que tenga la función. Entonces el único x es el siguiente. Por lo tanto, acá reemplazamos un medio, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1. Ya, entonces un medio al cuadrado, elevamos el 1 al cuadrado que termina siendo 1 y el 2 al cuadrado que termina siendo 4. Un cuarto más 1 nos da como resultado 5 cuartos. Para el último caso ya sería evaluar esta raíz de 2, lo evaluamos acá, raíz de 2 al cuadrado, se va, la raíz con el cuadrado se terminan yendo, en este caso se va con esto, y nos queda como resultado solamente 2, y lo tenemos por acá. Y 2 más 1, más este 1 sería igual a 3 en este caso. Entonces lo que hemos obtenido son las correspondencias, podríamos graficarlo tal vez en una tabla como se ve por acá. Por acá tenemos el f de x y por acá tenemos el x. Entonces para cada uno de estos casos, a ver, ¿qué pasa cuando x toma el valor de 0? La función toma el valor de 1. Luego, ¿qué pasa cuando x toma el valor de menos 1? La función toma el valor de 2. ¿Qué pasa cuando x toma el valor de un medio? La función toma el valor de 5 cuartos. Y en el último caso, ¿qué pasa cuando x toma el valor de raíz de 2? La función toma el valor de 3. Entonces hemos encontrado estas correspondencias que nos da esta función y a partir de ello podríamos hacer un gráfico. Acá yo ya he graficado, he colocado cuáles son los puntos que hemos hallado. En este caso acá tendríamos un punto que es el punto 0,1, que sería el primero, ¿verdad? Que tenemos acá un 0,1. Luego por acá tendríamos el menos 1,2 y luego ubicado por acá tendríamos un medio, 5 cuartos, que estaría en este caso por acá. Y el último sería raíz de 2,3, que estaría en este caso por acá. Uniendo estos puntos, tenemos lo siguiente, que sería una parábola, y efectivamente es lo que notamos por acá. F de x es igual a x al cuadrado más 1. Ya en la semana pasada habíamos hecho ejercicios de gráfico de la parábola, entonces tenemos, aquí vamos a verlo un poco más en detalle. Teníamos que un f de x es igual a un x al cuadrado más 1. Esto termina siendo como un y es igual a x al cuadrado más 1. ¿Qué podemos hacer acá? Pasamos el 1 al otro lado y nos quedamos con el x al cuadrado. Cambiamos el orden, x menos 0 al cuadrado es igual a 4 por un cuarto por y a la menos 1. Y acá a lo que llegamos como resultado es que hemos obtenido la forma de la ecuación de la parábola. ¿Cuál sería nuestro h? Sería 0. ¿Y cuál sería nuestro k? Sería 1. Entonces nuestro vértice es el punto 0,1 y es efectivamente este punto que teníamos por acá y que habíamos encontrado acá probando valores. Entonces nos damos cuenta que en realidad estas funciones se derivan de alguna manera de lo que ya habíamos visto que eran ecuaciones, veamos como que ecuaciones polinómicas, luego vamos a tener funciones de tipo polinómico también. Y a partir de ahí encontramos correspondencias dentro del plano cartesiano entre x y y. ¿Qué valor de x produce cierto valor sobre y? Un valor de x que sea un medio, ¿qué valor produce? O por ejemplo, un valor de x que sea raíz de 2 produce dentro de y un valor 3. Esto sería más aplicado después cuando vemos en casos. Por ejemplo, acá tendríamos el coste de producción de x unidades de un bien de consumo está dado por. Entonces, de acuerdo
a las unidades que tengamos. Por ejemplo, acá podríamos tener una unidad, dos, tres, cuatro, cinco unidades sucesivamente. Vamos a tener distintos costes de producción y es la manera en la que después representamos las funciones. Entonces, si lo vemos acá gráficamente, tal vez, acá en la parte del eje Y vamos a tener CDX, que sería el coste, y en la parte del X vamos a tener solamente X, que en este caso son las unidades. Entonces, tener cuántas unidades produce cuánto coste. Tal vez tenemos una unidad, nos produce un coste pequeño. Y conforme aumentamos las unidades, aumenta el coste también. Pero ¿de qué manera, no? Este coste puede aumentar exponencialmente, puede haber distintos tipos de aumento. Entonces, este ejercicio ya está acá desarrollado. Ustedes ya lo pueden desarrollar en este caso. No voy a entrar en detalles porque es una extensión de lo que tenemos por acá. Me dan un momento que voy a cerrar mi ventana, que hay un perro por afuera ladrando. Listo, ya está. No sé qué habrá pasado, pero por algo estará ladrando. Entonces, para este ejercicio, el ejercicio número 4 lo realizan de manera similar y evalúan qué es lo que ocurre. Y así, similarmente, son para todos los ejercicios que están por acá. Nosotros hemos hecho solamente el ejercicio número 1, pero a partir del 1 pueden hacer fácilmente el ejercicio número 2, el ejercicio número 3, que también es full reemplazo. Van a ver de qué manera cambia la forma que tienen estas funciones, porque acá tendríamos una función que podríamos decir que es polinómica o que es una parábola, ¿no? X al cuadrado más 1. Pero acá tenemos una función que es, en este caso, racional, que hay una división. Este es el ejercicio 4 que he desarrollado. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro nos dicen que evaluemos la siguiente función? Tenemos una función que es f de x es igual a x al cuadrado más 5. Pero nos dicen evalúa f en x más 1. Entonces, lo único que tendríamos que hacer en este caso es reemplazar ese x más 1 en x de esta manera. Es igual a x más 1 elevado al cuadrado más 5. Y nada cambia, se opera, se tiene acá x al cuadrado más 2x más 1 más 5 y así sucesivamente se va operando. Entonces, todo esto es lo que corresponde a esta parte. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos una función diferente, nos dice f en t. Pero finalmente ese t termina siendo el x también, solamente que se está cambiando de notación, porque a veces o usualmente se suele hacer que tenemos un plano xy de la siguiente manera. Y por acá podríamos tener, en vez de y, en vez de una función de costo, podríamos tener un indicador. Por ejemplo, pongamos a grandes rasgos que sea la inversión. ¿Inversión en qué? Simplemente digamos la inversión pública, por ejemplo. ¿Y qué tenemos en el caso de X? Tendríamos, por ejemplo, el tiempo. Y acá vamos a ver cómo varía la inversión conforme aumente el tiempo. Entonces puede ser que aumente de esta manera, puede ser que en realidad disminuya. Y esto es lo que nos expresan finalmente las funciones que estamos viendo en este caso, este tipo de relaciones. Puede ser que acá también a veces se pone t en esta parte. Y ya, ¿qué más tendríamos por acá? Ejercicios aplicados y ya. Entonces todos estos ejercicios aplicados de funciones para ir familiarizándose, porque si bien hay algunos que deben de estar, de dominar al derecho y al revés las funciones, hay algunos también que no en este caso. Entonces, por lo tanto, están esos primeros ejercicios para que puedan ir familiarizándose. Y ya pasamos con la siguiente parte, que nos tenemos el ejercicio 7, por ejemplo. Esto acá lo grafiqué hace un rato, lo borro. Y propone lo siguiente, vamos a ir al desarrollo. Nos dice, con respecto a la función, finalmente estamos en un curso de matemática, ¿no? Pero no tiene de malo a veces aplicar lo que estamos haciendo, pero ahora vamos de nuevo a la matemática. Con respecto a la función, f de x es igual a 8x al cuadrado menos 16x más 10, me pregunta, ¿cuál es el valor de la función cuando x es igual a 3? Entonces, un reemplazo, reemplazamos ese 3 donde están todas las x y obtenemos como resultado final este 34. Tendríamos ese 34, es la respuesta. Entonces, cuando x es igual a 3, la función toma el valor de 34. Luego nos dice qué valores puede tomar x y qué valores no toma f de x. Entonces acá siempre hay que hacer ciertas restricciones en los valores en las funciones, pero esto depende también del tipo de función al que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, en este caso estamos con una función polinómica, casi no hay ninguna restricción que realizar. Se mantiene de esta manera, no veo tal vez una restricción que realizar, pero sin embargo si tuviéramos una función racional como la que voy a poner por ejemplo acá,
que sea f de x es igual a 8 entre raíz de x. En este caso sí tendríamos que hacer restricciones. E incluso antes de poner raíz de x voy a poner solamente 8 entre x. En este caso, en el denominador, sea de lo que sea de lo que tengan, nunca puede ir un número que sea igual a cero, porque eso nos da un resultado que es indeterminado. Entonces, siempre evitemos que en el denominador haya un número igual a cero. Van a tener distintas funciones racionales y les van a pedir el cálculo del rango, del dominio, y más allá de que les pidan el cálculo, es para siempre saber que en el denominador nunca puede ir un valor que sea igual a cero. En este caso, tendríamos que restringir acá lo siguiente. Tendríamos que restringir que x es diferente de cero. Y esto puede ir variando de acuerdo a lo que tengamos en el denominador. Por ejemplo, esto lo podemos ampliar y en vez de x solamente tendríamos un x más 1. Entonces tendríamos que restringir que x más 1 es diferente de cero y finalmente vamos a restringir que x es diferente de qué, de menos 1. Y así sucesivamente, siempre en el denominador, siempre tienen que ir valores que sean diferentes de cero. Luego, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando tenemos una raíz? F de x es igual a raíz de x. Nosotros en este caso estamos trabajando en el campo de los números reales. Y teniendo una raíz podríamos escaparnos de este campo dependiendo de los valores que tome el x. En este caso, los valores que toma el x solamente deben de ser valores que sean mm, positivos, pero también incluyendo el cero, de tal manera. X puede ser mayor o igual que cero. Entonces, si x toma un valor que es menor a cero, como por ejemplo el menos uno, ya estaríamos entrando en el campo de los números imaginarios y es algo que no queremos hacer, solamente estamos trabajando en el campo de los números reales. Pero si x es igual a cero, por ejemplo, raíz de cero termina siendo igual a cero, no hay ningún problema con ello. Si x es igual a uno, raíz de uno termina siendo igual a uno, tampoco habría ningún problema con ello. Por lo tanto, siempre que tengamos una raíz, vamos a tener que restringir que x es mayor o igual que cero. Y finalmente, tendríamos por acá, por ejemplo, f de x es igual a 1 entre raíz de x. En este caso ya tendríamos que hacer una restricción más compleja, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el denominador tiene que ser diferente de cero y que además lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. En este caso, me parece que x solamente podría ser mayor que cero, porque si toma el valor de cero, claro, raíz de cero terminaría siendo cero, entonces en el denominador no podemos tener cero, por lo tanto solamente x es mayor que cero. Es como hacer un mix de ambos acá, de estos dos y nos da este resultado. Pero esos son dos casos generales que les presento. A partir de acá se pueden hacer muchas extensiones y son los casos que más se repiten también. Tenemos luego casos con valor absoluto, en los cuales tenemos que considerar que el valor absoluto siempre nos va a dar un resultado que sea mayor o igual que cero, dependiendo de los valores que tenga dentro. Luego, ¿qué más tenemos? Casos particulares en los cuales los valores dentro de la raíz se extienden, o casos acá en donde el denominador se extiende, o se mezclan diferentes argumentos. En este caso, para la parte B, tenemos una función que es polinómica, no hay ninguna restricción que hacer, yo veo que está todo normal, y por lo tanto decimos que nuestro x pertenece a los reales, y lo denotamos de esta manera. El dominio de f de x es igual a todos los reales. Entonces, cuando hablemos de los valores que toma el x de una función, estamos hablando del dominio de esta función, y por lo tanto ponemos que el dominio del f de x es igual a todos los reales. Luego tenemos por acá qué más nos pedía, qué valor puede tomar x y qué valores no toma f de x. En este caso ya iríamos con el rango de nuestra función y el rango casi siempre lo construimos a partir del dominio. Una vez que sabemos cuáles son los valores que toma x, podemos construir los valores que toma nuestro f de x. En este caso, vamos a ir, ya tenemos cuáles son identificados estos valores que toma x. Vamos a ver cuáles son los valores del rango de f de x. Sin embargo, no es tan necesario desprendernos de acá. Casi siempre tenemos que hacer arreglos dentro de la función o también partimos, como les decía, del dominio. En este caso tenemos una función que es la siguiente. Y es igual a 8x al cuadrado menos 16x más 10. Lo que he hecho en este caso es reordenar la función de la siguiente manera. De tal manera que acá tengo el x contenido dentro de un cuadrado. Y todo este resultado, al estar elevado al cuadrado, me va a dar un resultado que sea mayor o igual que cero. Porque todo número que está elevado al cuadrado es siempre mayor o igual que cero. Y ese número mayor o igual que cero multiplicado por el 8 va a ser mayor o igual que cero también. ¿Por qué? Porque puede ser que acá tengamos un cero y un cero al cuadrado va a ser cero. Y finalmente ese cero por 8 me va a dar un valor de cero. Entonces siempre parte del cero. Pero si pasa
por acá que tengo un valor de 3, por ejemplo, sería 3 menos uno, que es igual a 2, y 2 al cuadrado es 4, y 4 por 8 es 32. Entonces eso es mayor que cero. Por eso, siempre mayor o igual que cero. Pero además de ser mayor o igual que cero, acá tenemos un más 2. Entonces ese más 2 tenemos que acoplarlo. Y acoplado todo, tendríamos que todo esto acá en conjunto nos da un resultado mayor o igual que cero. Por lo tanto, el rango de nuestra función siempre va a ser mayor o igual que 2. Y ese mayor o igual que 2 se expresa de la siguiente manera. Rango de f de x va desde el 2. En este caso, este símbolo significa cerrado, que quiere decir que toma el valor de 2, hasta el más infinito. Y en el infinito, sea más o menos infinito, siempre trabajamos con un símbolo que denota que es un valor abierto, porque no puedes tomar el número en infinito como tal. Entonces, ese símbolo para denotar que es abierto se escribe de esta manera, como se está viendo ahí en pantalla. Y en realidad hay distintas maneras de escribirlo. Por ejemplo, si hablamos de un intervalo cerrado, podríamos tener el 2,3, que sea de esta manera. Y también a veces algunos le escriben así, 2,3. Y si hablamos de intervalos abiertos, podríamos tener en este caso 2,3. En este caso también este de acá se considera un intervalo abierto, dos intervalos abiertos por los dos lados. Y es cuestión de notaciones. Ustedes acoplen a la que quieren, finalmente terminan produciendo el mismo resultado. ¿Qué podríamos hacer también para ver qué valores toma x y qué valores no toma fx? Hacer un gráfico. Tendríamos esta función que, porque vemos que está elevado al cuadrado, ya sabemos que es una cuadrática y de alguna manera nos va a llevar una parábola. Entonces hacemos los arreglos correspondientes y luego de hacer toda esta matemática, llegamos a este resultado que se ve por acá. Entonces de acá podemos sacar cuál es nuestro vértice. Entonces, ese sería un h, k, que sería 1,2 en este caso, porque acá tenemos el h y acá tenemos el k. Entonces localizamos el 1,2 y como tenemos que es x al cuadrado, es una parábola vertical y además tenemos que es positiva, por lo tanto se abre para arriba. Se abre de esta manera y vemos que esto de acá se abre infinitamente, o sea, siempre va a ir creciendo. Y por acá también se abre infinitamente. Y como se abre infinitamente, va a tomar todos los valores dentro de x. Y por lo tanto decíamos por acá que el dominio de f de x eran todos los reales. Pero ¿qué pasa con y? Tenemos que parte de aquí y de acá se va para arriba. Entonces, ¿en dónde parte? Parte en el valor de 2. Por lo tanto, tendríamos acá que el rango de f de x iba desde el 2 al más infinito. Y así podemos ver gráficamente lo que acabamos de hacer. De preferencia es demostrarlo de esta manera. Apóyense en el gráfico siempre que lo vean necesario. Los apoya mucho, de hecho, lo que yo recomiendo es que empiecen por el gráfico para apoyarse antes de desarrollar cualquier ejercicio, antes de querer saber el dominio, el rango de una función. Y a partir de que saben cómo han hecho el gráfico, para eso previamente tienen que saber hacer el gráfico. A partir de haber hecho el gráfico, pueden evaluar cuáles son los valores que corresponden dentro de este gráfico y dentro de esa evaluación van a saber cuál es el dominio y cuál es el rango de la función correspondiente. Me pregunta el ejercicio C, me dice cuál es el valor mínimo del f de x y para qué valor de x f de x toma su valor mínimo. Entonces el valor mínimo de f de x, como vemos acá, es el valor 2. ¿Y en qué valor alcanza este valor mínimo? Cuando x es igual a 1. Y por lo tanto acá tenemos que el f mínimo es 2 si x es igual a 1. Entonces, ¿hay alguna duda respecto a este ejercicio número 7? Hola, ¿qué tal? Habla Renzo. ¿Podrías repetir un poco, perdí la señal, el tema del vértice, por favor? Claro, sí, no te preocupes. ¿Fue el señal o tal vez fue mi internet? Entonces puede ser cualquiera de No, los no, dos. no, fue el mío porque estoy sufriendo todo el día con mi señal. Listo, no te preocupes. Entonces, acá te refieres a esta parte, me imagino, cuando estaba haciendo el gráfico. Sí, justamente esa solución. Ya. Entonces, nosotros teníamos esta función, que es la que nos plantean por acá, f de x es igual a 8x al cuadrado menos 16x más 10, que es una parábola que ya aprendimos a graficar la semana pasada. Entonces, teniendo en cuenta que sabemos más o menos cómo graficar esta parábola, tendríamos que hacer el gráfico como tal. ¿Y cómo hacemos el gráfico correspondiente? Pues tenemos que darle la forma de la parábola que habíamos visto anteriormente. Así que lo que vamos a hacer por acá esto acá es operaciones. Le damos una forma acá operando que nos da lo siguiente, que teníamos por acá. Entonces no voy a entrar mucho en detalle en este caso. Operamos de tal manera que a lo que queremos llegar es a lo siguiente. A que tenemos un x menos h al cuadrado
es igual a 4 por P por Y menos K. Entonces, esta es la forma final que nosotros queremos obtener, que es la forma de la parábola, en este caso la parábola vertical. Parábola vertical. Y de la parábola vertical lo que nosotros obtenemos es el vértice, que es igual a H, K. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la forma a la que queremos llegar, vamos a hacer operaciones acá, que serían operaciones ya un poco de álgebra, que nos van a llevar a esta forma final. Entonces, como llegamos a esta forma final, sería la que tenemos por acá, que voy a marcar de color verde. Y dentro de acá ya podemos localizar cuál es nuestro vértice, que es correspondido por el H, K, que corresponde en este caso el H es igual al 1, que tenemos por acá, y el K sería este 2, que tenemos por acá. Entonces, teniendo en cuenta ello, tenemos este vértice, que es el H, K, y ya lo podemos localizar. Finalmente, este vértice H, K es lo mismo que poner acá un X, Y. Es un valor cualquiera X con un valor cualquiera Y, pero para darle esa distinción respecto a los demás puntos que corresponden dentro de la parábola, le ponemos H, K. Y ese H, K es lo que se encuentra por acá. Sería un punto que avance en X y dos puntos que avancen Y, lo posicionan en esta parte. Tendríamos lo siguiente. A partir de acá, como es una parábola que es vertical, y es vertical porque el que está elevado al cuadrado es el X, lo abrimos de la siguiente manera para arriba. ¿Pero por qué también para arriba? Porque nuestro foco es positivo. Tenemos acá un P que sería positivo, en este caso 1 entre 32. En realidad todo lo que está por acá es positivo. Y como esta parte es positivo, se abre de esta manera. Entonces esto es como hemos obtenido el gráfico dentro de esta función, que finalmente, como les comentaba, es un apoyo visual para encontrar el rango, para encontrar el dominio. En el rango vemos ya que los valores dentro de esta función, que finalmente el rango son todos los valores correspondientes a la función o al y, son todos los que van desde el 2 al más infinito. Y en el caso del dominio, como siempre se va a abrir por acá, siempre va a estar abriéndose, son todos los valores que se encuentran en esta parte de X. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿fui bien por tu duda o hay algo que todavía no quede muy claro? Oh, sí, perfecto. Perfecto, Listo. gracias. Gracias a ti. Entonces, ya hemos terminado con esta parte de la función, cómo encontramos el dominio, el rango de una función. Tal vez podemos ir a ver unos cuantos ejercicios más por acá. Ya, ejercicio número 8 me dice, encuentre el dominio de las siguientes funciones. Entonces, lo que yo hice mientras estaba resolviendo este ejercicio era esta explicación que también quería darles, pero ya se las puse por acá. Entonces, tal vez la voy a recapitular otra vez. Perdón, la voy a recapitular. Y vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un f de x que es igual a raíz de x. ¿Qué habíamos visto de las raíces? Que estos tienen que ser valores que sean mayor o igual que cero, porque si no nos conducen al lado de los números imaginarios y es algo en lo que no queremos caer. Luego tenemos por acá una función que es racional, que tenemos acá una división, y que tenemos siempre que el denominador nunca, una división más que una división, una fracción, que el denominador nunca debe tomar valores que sean iguales a cero. Puede ser negativo, no hay ningún problema, puede ser positivo, pero nunca un valor que sea igual a cero. Entonces hacemos estas dos restricciones, que son las generales con las que vamos a partir, y ya lo vamos a aplicar, por ejemplo, en el caso de, ¿qué tenemos en E? Tenemos un f de x que es igual a raíz cuadrada de x menos 2. Y como habíamos visto, este f de x corresponde de la misma manera que un y. Entonces vamos a despejar. ¿Qué nos dice acá? Encuentre el dominio. Todavía no vamos a ir por acá, porque lo que está por acá es hacer un gráfico. Este es un gráfico y lo voy a poner por acá. Vamos a ir primero a la parte que sería del cálculo netamente del dominio y del rango. Entonces, si tenemos esta función que es raíz de x menos 2, lo que vamos a hacer es restringir dentro de lo que tenemos de la raíz. ¿Qué habíamos dicho? Que todo valor dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué está dentro de esta raíz? Sería el x menos 2. X menos 2 es mayor o igual que 0. Pasamos el menos 2 al otro lado y tendríamos que x es mayor o igual que 2. Nada más que restringir, ya sabemos cuáles son los valores que toma x. Hemos terminado con la parte del dominio. Sabemos que x va desde el número 2 hasta el número infinito. Lo podemos saber así en esta tabla. En esta recta, perdón. Acá tendríamos un 2. Por acá tenemos el más infinito. Perdón, acá tenemos el 0, acá tenemos el infinito y acá tenemos el 2. Entonces este x va de este valor desde el 2 hasta el infinito para adelante. Toma este valor, lo pintamos y toma todos estos valores acá. Entonces x siempre va a tomar todos estos valores. Luego lo representamos de esta manera. Va desde el 2 cerrado, que quiere decir que toma este 2, hasta el más infinito y acá siempre poníamos un valor abierto.
Luego vamos con la parte del rango, y como les había dicho anteriormente, usualmente el rango se desprende a partir del dominio. A veces no, a veces sí, en este caso sí se va a desprender a partir del dominio. ¿Qué era nuestro dominio? Nuestro dominio era x mayor o igual que 2. Entonces, nosotros queremos llegar a esta expresión, porque esta expresión es la de nuestra función. Y lo que expresa el rango es la parte de los valores que toma la función. Entonces, si nuestro x es mayor o igual que 2, para llegar a esta función que tenemos por acá, lo primero sería restarle un 2. Le restamos este 2, pero a ambos lados. Entonces, restamos por acá y restamos por acá. Lo voy a resaltar. Restamos por acá y también por acá. Entonces, ya nos estamos acercando. Operamos y tendríamos que x menos 2 es mayor o igual que 0 como resultado de esta diferencia. Y luego de hacer ello, el siguiente paso sería aplicarle a todo raíz cuadrada, por la derecha y por la izquierda, para aproximarnos cada vez más a la función que tendríamos en pantalla. Entonces aplicamos raíz cuadrada, no hay ninguna alteración, porque si tenemos, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos en la parte de la izquierda, acá tenemos un 16 y acá tenemos un 0, y si le aplicamos raíz cuadrada a ambos valores, terminaríamos que 4 es mayor o igual que 0, entonces no habría ninguna diferencia, no habría ningún cambio de signo, y por lo tanto acá tenemos esta misma diferencia de que lo que tenemos por este lado, por la parte izquierda, es mayor o igual que lo que tenemos por el lado derecho. Entonces aplicamos la raíz, acá también aplicaríamos la raíz, no lo he puesto, pero la raíz de 0 en este caso es 0. Y por lo tanto, ya llegamos a la función. Este raíz de x menos 2 es lo mismo que tenemos por acá, raíz de x menos 2. Entonces, sabemos que esa raíz de x menos 2 es mayor o igual que 0, según este procedimiento que acabamos de realizar. Por lo tanto, nuestra función toma valores que son mayores o iguales que 0. Y ahí acabó el ejercicio, sin más complicaciones. Vamos primero con la parte del x y luego a partir del x construimos nuestro y. Puede ser complicado cuando, por ejemplo, trabajamos con una división, luego cuando tenemos en este caso. Entonces acá principalmente, por eso es que en este tipo de ejercicios nos pidió que calculemos solamente el dominio. El rango ya puede ser un poco más complicado, no se les va a complicar tanto como esto. Acá desprendí el rango ya para hacer esta explicación, pero en este caso nos vamos a centrar en los siguientes, solamente en el cálculo del dominio. ¿Qué teníamos por acá gráficamente? Tendríamos que un y es igual a raíz de x menos 2. Esta raíz pasa al otro lado, y si pasa al otro lado, o de hecho queremos eliminar la raíz, tendríamos que elevar todo al cuadrado. Elevamos todo al cuadrado y se va esta raíz con este 2 y nos queda y al cuadrado es igual a x menos 2. Nos damos cuenta que esto caracteriza una ecuación de una parábola horizontal, así que vamos a buscar la forma de la parábola horizontal, y una vez encontrada podemos hacer el gráfico que se ve acá correspondientemente. ¿Y por qué vamos a tachar toda esta parte? Porque acá nos habíamos dado cuenta que los valores de f de x, según lo que tenemos por acá, todos estos valores que toma de f de x son mayores o iguales que 0. Entonces, esta parte de acá que está por abajo, la vamos a terminar tachando, y solamente nos quedamos con la parte que está por acá arriba. ¿Sí? Entonces, eso sería respecto a esta primera parte de encontrar el dominio de una función. Es un ejercicio tal vez sencillo si es que lo practicamos varias veces, pero al comienzo nos puede ir costando un poco. Por eso es que la lista de ejercicio tiene varios por acá se tienen. Se ven un poco complicados, tal vez ver tantas X, ver tantos números o ver que hay fracciones, pero conforme las practiquen se van a dar cuenta que en realidad no. Tenemos acá una función racional, denominador diferente de cero, y además una raíz. Entonces todo lo que está dentro de la raíz, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser un valor mayor o igual que cero. Entonces tenemos que juntar esto. Tenemos un valor mayor o igual que cero y es diferente de cero. Entonces, ¿qué pasa si unimos ambos? Pues se iría ese valor que sea igual a cero, se va, y finalmente nos queda solamente un mayor a cero. Y por lo tanto, en este caso partimos de que 5 menos x es mayor a cero, que es lo que tendríamos acá adentro. 5 menos x mayor a cero, despejamos el x y nos quedamos con que x es menor que 5. Ejercicio terminado. Tenemos que nuestro dominio es el siguiente, que va desde el menos infinito hasta el 5, pero el 5 abierto, no cerrado. O sea, no toma el valor de 5, toma hasta el valor 4.99999, porque recuerden que entre un número, por ejemplo, entre un número 1 y un número 2, acá existen infinitos números. Hay infinitos números en este tramo, así que ojo con eso. En este caso pondríamos solamente como 5 abierto. Tampoco vayan a poner, por ejemplo, 4.99 cerrado, porque no es la adecuada. Ejercicio B, tenemos otra vez una función racional
Entonces tenemos que restringir la parte del denominador. ¿Hay alguna raíz que nos moleste? No, no hay ninguna raíz que nos moleste. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es que el denominador sea diferente de cero. Y para saber cuáles son los valores que hacen que el denominador sea cero, efectivamente tenemos que hallar estos valores que hacen que el denominador sea cero. Y una vez que encontremos cuáles son los valores que hacen que el denominador sea cero, estos valores van a ser retirados. Por lo tanto, vamos a igualar el denominador a cero. Esto es igual a cero. Lo que tenemos por acá lo vamos a operar, vamos a fraccionar de esta manera. Tendríamos un x menos 6 por un x más 2 y todo esto de acá es igual a cero. De acá, ¿cuáles son los valores que sea igual a cero? Cuando x es igual a 2, por ejemplo, esto es cero. Cuando x es igual a 6, esto es cero. Y cuando x es menos 2, esto es cero. De esta manera, estos son los tres valores que hacen que este denominador se vuelva igual a cero. Y por lo tanto son los tres valores que tienen que estar restringidos. Dicho entonces, el dominio de nuestra función son todos los reales menos estos valores que hacen que sea cero. Continuamos por acá. Tenemos un x menos 2 y acá una raíz. Entonces trabajamos con ambos. Tenemos que restringir la raíz porque no queremos llegar al número, a los números imaginarios. Y tenemos que restringir lo que está por acá dentro del x menos 2, que sería la parte del denominador de la parte racional. Me dice ahí, perdón, recién acabo de leer tu comentario, que no sé a qué hora llegó. Ya, me parece que ya entendiste, Guillermo. Disculpa, no había visto tu comentario, recién me doy cuenta. Entonces tendríamos por acá, continuando, el x menos 7, el 7 menos x, perdón, que tendría que ser un valor mayor o igual que cero, porque no hay problema con que la raíz tome valor igual a cero si está en esta parte, si no está dentro del denominador de una función racional. Y en este caso sí, el valor no tiene que ser cero. Por lo tanto, hacemos estas dos restricciones. Trabajamos con cada uno de ellos. 7 menos x es mayor o igual que cero. Entonces despejamos el x y nos queda que x es menor o igual que 7. Y acá tendríamos que x menos 2 es diferente de cero y por lo tanto que x es diferente de 2. Y vamos a juntar ambos valores. Lo hacemos tal vez para hacerlo más visual. Vamos que va desde menos infinito hasta el más infinito. Y el primer valor que nos dice que x es menor o igual que 7. Entonces ponemos por acá un 7. Y si x es menor o igual que 7, va de esta manera. Entonces acá toma el valor de 7 y así sucesivamente toma todos estos valores que se encuentran acá. Y luego, ¿qué más teníamos? Teníamos que x es diferente de 2. Entonces por acá tenemos un valor de 2 que sea este. Y quiere decir que todo este valor de 2 no va a ser tomado. Por lo tanto, tendríamos desde el menos infinito hasta el 7 menos este valor de 2. Es lo que vemos acá representado dentro de esta figurita y es lo que voy a poner por acá. Dominio de f de x va desde el menos infinito hasta el 7 menos este valor de 2, que sería el que está por acá. Lo mismo para g de x, en este caso parece que es complicado porque hay un valor absoluto. Y ojo con el valor absoluto, que es lo que hace que todos los números que están contenidos, sean negativos o positivos, los vuelve positivos, viéndolo así a grandes rasgos. Entonces, si lo vemos de esa manera, el resultado que finalmente nos va a dar el valor absoluto de 2x, sea cual sea el valor que tome x, sea un valor negativo, sea un valor positivo, va a terminar siendo en este caso siempre mayor o igual que cero. Entonces, si este resultado es siempre mayor o igual que cero, un resultado que es mayor o igual que cero, y lo voy a poner por acá, que es sumado con 3, siempre va a ser un resultado que es mayor o igual que 3. Teniendo en cuenta que es mayor o igual que 3, no habría ningún problema con que el denominador sea 3, 4, 5, 6 en adelante. Por lo tanto, decimos que el x puede tomar cualquier valor posible, no hay ninguna restricción. Puede ser un negativo, un positivo, puede ser el cero. Entonces, esa es la explicación de por qué nuestro x pertenece a los reales en este caso. Entonces, he ido un poco rápido tal vez, pero es porque tenemos que llegar a los demás ejercicios y nos quedan 15 minutos apenas. Entonces, igual, si dentro de lo que he explicado hay alguna duda, me van comentando, me interrumpen en cualquier momento o me pueden comentar ahora. Ah, hola Mauricio, ¿qué tal? Yo tenía una duda, Coméntame, Andrés. que es que para el examen, digamos que siempre vamos a tener que resolver para encontrar el mínimo con el vértice, ¿no? O sea, no podemos usar las derivadas. Ah, ya. Es que todavía no hemos llegado a derivadas, no han llegado derivadas en la última clase. Entonces, si quieres, úsalo. Si sabes usar la herramienta de las derivadas, úsalo, no hay problema. Pero de preferencia hazlo como estamos viendo ahora.
Tal vez puedes usar la derivada para comprobar tu resultado. Ok, gracias. Está bien. Listo, entonces vamos por acá. Nos pide graficar las siguientes funciones. Acá sí ya no voy a entrar en esta parte porque es similar a lo que habíamos visto anteriormente. El único valor agregado que le damos ahora es que restringimos acá, especificamos cuál es el dominio y el rango de la función. ¿Qué tenemos por acá? Es una función, es una composición de funciones en este caso, es una función por tramos en realidad. Tenemos acá una función por tramos compuesta por dos tramos. Entonces, siempre que tengamos una función por tramos, como se ve por acá, tenemos que analizar cada uno de los tramos o cada uno de los casos. ¿Cuál es el primero? El primero es el que se ve por acá, menos x más 2, cuando x es mayor o igual a 4. Y el siguiente es x menos 2, cuando x es menor que 4. Entonces, para x mayor o igual que 4, vamos a tener cierta parte de la función, que sería todo lo que está por acá, x mayor o igual que 4. Y para x menor que 4, vamos a tener toda esta parte de acá. Lo voy a poner incluso de color azul. Entonces tenemos un lado verde que corresponde al x mayor o igual que 4 y un lado azul que corresponde al x menor que 4. Trabajamos cada uno de estos casos. Para el caso 1, tenemos que saber que esta parte corresponde finalmente al y de la función. Entonces, y es igual a menos x más 2. Y para el segundo caso también, y es igual a x menos 2. Entonces, en este caso voy a borrar estos garabatos que acabo de hacer. Lo que corresponde es graficar cada una de estas funciones. Y es igual a menos x más 2, que es esta que estoy tachando ahora. Y luego y es igual a x menos 2, que es esta que estoy tachando. Lo siguiente sería solamente restringir a esto. Cuando x es mayor o igual que 4, nos quedamos con la primera. Entonces, para x mayor o igual que 4, para todo lo que va por acá, nos quedamos solamente con la primera. Y como es mayor o igual, acá va cerradito. Y en este caso, para x es menor que 4, nos quedamos con la segunda. ¿Y cuál era la segunda? Es esta de acá. Y acá está el 4, entonces para acá nos quedamos con el valor abierto, porque acá es simplemente una desigualdad de x menor que 4. Este gráfico se corresponde de esta manera. Esto puede ser ampliado, puede ser que acá haya un tramo más y acá otro tramo más. Entonces, son bastante amigables de hecho de trabajar. Acá tenemos una recta que tal vez es simple y acá la parte correspondiente dentro de nuestro X que condiciona dónde se va a ubicar o qué parte de plano va a estar correspondido por la función. Tenemos acá la parte 14, 15, 16, que es a lo que quería llegar, y a la 19. Entonces, vamos a tener que hacer todo lo que sea acá de manera un poco rápida. Hay la función f más g, nos dan dos funciones. Me dan una función f de x que tiene este dominio restringido. El x pertenece entre menos 4 y 2. Luego me dan una función g de x que tiene este dominio restringido, que va desde 0 hasta 7. En este caso, cuando hallamos la suma de dos funciones, tenemos que saber cuál es el nuevo dominio que vamos a tener a partir de esta suma. Primero, sumar las dos funciones no es más que lo que dice, sumar estas dos funciones. Vamos a sumar el f de x con el g de x. Entonces vamos a sumar todo lo que está por acá con todo lo que está por acá, que sería lo que vemos en esta parte. Es la suma de estas dos funciones. Operamos, sumamos y nos queda este siguiente resultado. Pero la suma de estas dos funciones tiene un dominio particular, un nuevo dominio. ¿Cuáles son estos nuevos valores de x que corresponden a esta función? Entonces, es lo que tendríamos que empezar definiendo. ¿Cómo definimos el nuevo dominio de una suma de dos funciones? Por la intersección de los dominios de estas funciones que se están sumando. Entonces, vamos a hacer esta intersección del dominio de f de x con el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de f de x? Acá nos dice que x pertenece a menos 4,2. Menos 4 abierto y 2 cerrado. Entonces lo que he hecho por acá, creo que lo mejor sería que lo haga de nuevo. Es lo siguiente, a ver, de color negro. X va desde menos 4 a 2. Entonces acá tenemos un menos 4 abierto y por acá tenemos un 2 cerrado. Y luego nos dice que g de x va desde dónde? Desde el 0 abierto, que el 0 podría estar por acá, hasta el 7 cerrado. Entonces hemos localizado los puntos, vamos a hacer las áreas, vamos a realizar las áreas correspondientes a cada una. Para el f de x será entre menos 4 y 2, entonces va desde este menos 4 hasta este 2.
Toda esta es la parte que le corresponde en este caso a nuestro f de x. ¿Y cuál es la parte que le corresponde al g de x? Va desde 0 a 7. Y ya. Toda esta parte es la que le corresponde a nuestro g de x. Por acá podríamos poner que este es un valor cerrado. Este es un valor abierto. Luego acá tenemos un valor abierto y acá un valor cerrado. Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dos? ¿Cuál es el área donde se intersectan? Sería la que tenemos en este caso. A ver, ya. Ya, está acá. Sería esta parte. Esta parte es es la parte en la que se chocan. Lo que estoy pintando ahora de color celeste es la parte en la cual se chocan. Entonces, teniendo en consideración que esta es la parte, a ver, menos 4,2. Y ya, ya, claro. Acá no es 7, acá es 0. Ya, entonces teniendo en cuenta que esta es la parte en la cual se chocan, tendríamos que definir este nuevo dominio. Entonces este nuevo dominio se encuentra ubicado entre el 0 y el 2 y lo tenemos ahí como se ve en pantalla, ¿no? Acá tenemos que este nuevo dominio es 0,2, el 0 era abierto, lo que teníamos por acá era un valor abierto, no sé si se ve muy bien, pero lo voy a poner de nuevo, es un valor abierto. Y en este caso en el valor de 2 era un valor cerrado, quiere decir que este valor de 2 sí se toma. Es solamente de intersección, ojo con esto, que si es abierto o cerrado. Y finalmente este es el nuevo dominio. Entonces sumamos las funciones y decimos que está restringido a que nuestro x pertenezca al 0,2, 0 abierto y el 2 cerrado. ¿Y qué pasa para el resto? Es lo mismo. Se realiza lo mismo, una intersección de ambos. Encontramos cuál es este área en el cual se ubican y solamente vamos a restar. En este caso, restaríamos ambas funciones. Las que tenemos por acá, las restamos y obtenemos esta nueva función. Entonces, suma, resta, intersección de los dominios y las operaciones correspondientes. Pero para el caso de una composición de funciones, por ejemplo, ¿qué se refiere a un f o g que usualmente se pone? Esto significa evaluar f, no, evaluar g en f. Entonces, en este caso, estamos, en vez de poner un f de x, estamos poniendo un f de g de x. Estamos haciendo una evaluación de una función dentro de una función. Y tenemos g o f, tendríamos en este caso de la siguiente manera. Un g de f de x. Entonces evaluamos una función dentro de una función. Y acá sí el dominio tiene una operación que es un poco más compleja, tal vez. Tenemos que se opera de la siguiente manera a partir de la siguiente igualdad. El dominio es como, en este caso, a ver, ¿era la intersección o la unión? Déjenme ver. Sí, sería en este caso también como la intersección de estos dos términos que tenemos por acá. De nuestro x que pertenece al dominio de g de x, tenemos ahí, por ejemplo, una primera parte, un primer tramo, y luego acá vamos a obtener otra intersección también, de nuestro g de x que pertenece al dominio de f de x. Entonces la función es 5 menos 3x, acá he hecho una corrección, y la otra acá era x al cuadrado menos 2x más 3, ahí no hay ninguna corrección. Identificamos el dominio de cada uno, cuál era el dominio de f de x, por ejemplo. Esto es igual a menos 3,2. Y el dominio de g de x, en este caso sería igual a 1,4. Estos son nuestros dominios de cada una y vamos a ello, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que está por acá que nos indica la regla del nuevo dominio, lo replicamos acá, pero ya aplicado, sería x pertenece al dominio de g de x, que es 1,4, y en vez de poner esta tabla, vamos a poner como y está en vez de este tal que se interpreta como un tal que, g de x, ¿y cuál es la función g de x? Es 5 menos 3x, que pertenece, ¿a qué nos dice? Nos pertenece al dominio de f de x. Y el dominio de f de x era menos 3,2. Entonces, si nos dice que este 5 menos 3 pertenece a este dominio, podemos decir que se encuentra ubicado dentro. Por lo tanto, ponemos que este 5 menos 3x se encuentra entre menos 3 y 2. Y a partir de acá, lo único que nos queda por hacer es despejar y quedarnos con el x. De tal manera que, por ejemplo, a ambos lados vamos a restar, perdón, a ambos lados vamos a restar menos 5 para eliminar este 5 primero. Entonces restamos el menos 5 por acá y restamos el menos 5 por acá. Y obtenemos lo que se ve ahí siguiente. Menos 8 menos 3x menor o igual que menos 3. Y luego, ¿qué más podríamos hacer? Sería multiplicar todo por menos para quedarnos finalmente con x, ¿no? Entonces multiplicamos todo por menos. Y cuando multiplicamos todo por menos, el orden de los signos cambia. Entonces acá tendríamos en vez de menos 8, lo voy a poner por menos 1.
en vez de tener -8, lo que tendríamos en este caso sería 8, y este signo cambia de posición, como se ve por acá. Luego ya no tendríamos -3x, sino tendríamos solamente 3x. Acá el signo otra vez cambia de posición y ya no tendríamos -3, sino tendríamos 3. Y en el último caso, dividimos todo entre 3. Entonces acá le pongo por 1/3 y nos quedaría por acá 8 tercios, x y 1. De tal manera que nuestro x se encuentra ubicado entre 1 y 8 tercios. ¿Qué queda por hacer? Unir este x que está entre 1,4 y este x que está entre 8 tercios, 1, o 1,8 tercios. Y es lo que tenemos por acá, la intersección de estos nuevos valores que acabamos de hallar. Encontramos la intersección, podemos hacer la tablita, lo hacemos de manera detallada y es este resultado. Luego la composición de funciones no es más que lo que había puesto por acá. Evaluar una función dentro de otra. Entonces esto es lo que se realiza. F evaluado en g de x, que sería f evaluado en 5 menos 3x. Entonces todo lo que era x dentro del f se va a ser reemplazado por lo que está por acá y obtenemos el siguiente resultado condicionado a estos valores de x. Entonces acá tienen un ejemplo. Luego lo que ustedes pueden hacer es continuar con este ejercicio que me parece que tiene bastante aplicación para cada uno de estos casos, para f de x, g de x, acá hay una doble incluso, acá teniendo en cuenta cuál es el valor. Y ya para finalizar, lo último que veremos dentro del tiempo que nos queda, al final ya vamos con algunas preguntas y vamos a ver esta parte. Nos dan una función que sería f de x es igual a raíz de 2x más 5. ¿Qué nos dice? Probar que es inyectiva. Entonces ya habíamos visto primero qué es lo que implica el concepto de inyectividad. De alguna manera gráfica, si hacemos una gráfica de una función y si trazamos líneas horizontales, estas líneas solamente deben de cortar en una parte de la función. Si cortan en más de una parte, quiere decir que no es inyectiva. ¿Y cómo probamos esto matemáticamente? Pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, nos dice, para todo x, x2 que pertenece a un dominio de f de x, nuestra función va a ser inyectiva cuando se cumpla lo siguiente, que nuestro f de x1, es igual a f de x2 y x1, si solo si x1 es igual a x2. Entonces tenemos que probar este resultado. Lo probamos de la siguiente manera. Voy a poner por acá, probamos. Para esta función, tenemos que hacer esta igualdad de 2x más 1, que diga de 2x1 más 5, que es igual a raíz de 2x2 más 5. Y así sucesivamente, si tuviéramos otra función que fuera f de x es igual a x más 1, ¿qué tenemos que hacer? Igualar que x1 más 1 es igual a x2 más 2. Entonces, perdón, x2 más 1. Entonces acá fácilmente es igual a porque estos 1 se van y nos queda que x1 es igual a x2. Pero conforme cambia la función, estos valores se van complejizando mucho más. Acá tendríamos el caso de una raíz. Entonces, lo que tenemos que probar es que se cumple lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Eliminamos los cuadrados, las raíces, elevando al cuadrado. Ambos lados se van. Luego podemos eliminar estos 5, porque se van a restar. Y nos queda 2x1 es igual a 2x2. Entonces, si todo lo dividimos entre un medio, se van a ir los dos. Y finalmente nos va a quedar que x es igual a 1. Entonces, si nos queda que x es igual a 1, probamos que sí es inyectiva. Nada más que eso. ¿Qué más tenemos por acá? Un gráfico de la función que acabamos de ver, 2x más 5. ¿Y qué vemos? Que solamente se intersecta cuando hacemos líneas horizontales dentro de un punto de la función. Un punto, y así sucesivamente conforme hagamos más rectas. Podemos calcular el dominio, el rango también, lo he puesto por acá, y ustedes lo pueden ver en detalle, para probar luego que la función es creciente. Entonces, ¿qué nos implica también que sea inyectiva? Esto nos implica que la función puede tener una inversa. Si la función no es inyectiva, no vamos a encontrar una inversa, pero si es inyectiva, sí vamos a encontrar una inversa. Entonces vamos a probar que es creciente en este caso. Para probar que es creciente solamente tendríamos que probar lo siguiente, que si tenemos una x1 menor que x2, deberíamos de tener que, evaluados dentro de la función, se tiene que cumplir la misma diferencia. O sea, la función evaluada en x1 tiene que ser menor que la función evaluada en x2. ¿Por qué? Por ejemplo, podríamos ver lo siguiente. Una función creciente sería algo como lo que vemos por acá, esta recta que acabo de graficar. Entonces, conforme aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. Y es lo que vemos acá. Si este valor es más chiquito, quiere decir que esto va a ser más chiquito. Y como este x2 es más grande,
la función evaluada en x2 debería de ser más grande. Entonces partimos de x1 con x2, a diferencia de acá, ¿no? Acá partíamos netamente de la función. Para acá, para ver si es creciente o decreciente, partimos de lo que se ve por acá. Entonces partimos de que x1 es menor que x2 y a partir de ello vamos a construir la función. Entonces lo multiplicamos por 2, le sumamos 5 a cada uno de los lados y le aplicamos la raíz. Y finalmente nos damos cuenta que f en x1 es menor que en f de x2. Y por lo tanto probamos que sí, es creciente efectivamente. Y para terminar sería el cálculo del inverso. ¿Cuál era la función que nos daban? Era f de x es igual a raíz de 2x más 5. Entonces, este f de x es lo mismo que decir que un y es igual a raíz de 2x más 5. Y a partir de acá lo que tendríamos que hacer sería continuar podrías resolver el ejercicio, el ejemplo doble. A ver un ratito. Entonces, a partir de acá tendríamos que y es igual a raíz de 2x más 5. En este caso, lo que tendríamos que hacer para calcular la inversa a partir de esta función es invertir los órdenes. Es decir, tenemos que invertir el orden del x y del y, de tal manera que lo que quede solito sea el x, y lo que quede en función de algo sería el y. Por lo tanto, hacemos estas operaciones correspondientes, y vamos a tener acá que elevar al cuadrado. Esto también elevamos al cuadrado, 2x más 5. Se va y se va. Tendríamos acá y al cuadrado es igual a 2x más 5. ¿Qué más tenemos por acá? Que y al cuadrado menos 5 es igual a 2x. Y finalmente, si nos quedamos solamente con el x, tendríamos que x es igual a y al cuadrado menos 5 entre 2. Y es lo que tendríamos por acá. X es igual a y al cuadrado menos 5 entre 2. Y es la función inversa. Entonces ya cambiamos acá la notación que teníamos. En vez de este x lo ponemos como y en vez de este y lo ponemos como x. Y en realidad en vez de poner y lo pondríamos como un y a la menos 1. Y esto de acá es ya lo que nos da toda la inversa. Y se expresa de la siguiente manera. F a la menos 1 es igual a x al cuadrado menos 5 entre 2, que es la inversa. Y a partir de calcular la inversa, podemos calcular correspondientemente el dominio y el rango. Entonces esto sería la parte del cálculo de la inversa, si es creciente, si es inyectiva. ¿Hay alguna duda en esta parte? ¿Alguna duda sobre lo último que acabamos de realizar? Algo que desean que explique brevemente, tal vez. Y ya, me parece que no. Entonces ahí tienen la grabación para que puedan repasar. Por ahí me preguntaban por este ejercicio de la lista, que sería el ejercicio 17C, ¿verdad, Denise? Ya, entonces les voy a dar más o menos la orientación de cómo podrían resolverlo, porque no es tan largo, pero ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este ejercicio? Para el 17C, que es muy probable que no les vaya a venir algo así. Lo primero que tenemos que hacer es definir la parte central. Partimos por lo que está adentro. Entonces, primero, definimos el g f de x. O sea, lo que se encuentra acá adentro. Y una vez que hemos definido ello, ya podemos ir luego, segundo, vamos con g evaluado en g de f de x. Entonces, para acá, lo que tenemos que hacer sería encontrar este nuevo dominio, que sería el dominio de g o f, ¿verdad? Porque estamos evaluando en este caso el f de x acá adentro. Entonces el dominio de g o f sería igual a nuestro x, que pertenece a, en este caso sería, a ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está por acá la composición? Esto no es, ya. Según lo que tenemos por acá, y lo voy a copiar para que sea más ilustrativo. Copiar y lo pego un poquito más abajo. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos? Que nuestro x pertenece al dominio de g de x. ¿Y cuál es el dominio de g de x? Si nos damos cuenta, no hay ningún tipo de restricción. Entonces sería que pertenece a todos los reales, tal que, ¿cuál sería el dominio de f de x? También, ¿no? Los reales, no hay ningún tipo de restricción. Tal que x pertenece en este caso a los, a ver, que pertenece a los reales, no hay ninguna restricción. Y el otro sería tal que g de x pertenece al dominio de f de x. ¿Y cuál es g de x? En este caso sería, en este caso nuestro g de x sería al revés, ¿no? Nuestro g de x es nuestro f de x que estaría por acá, tal que 2x más 5 pertenece a los reales, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer, en este caso es lo que tenemos por acá, es como que un caso inverso, ¿no? Porque acá tenemos g o f,
pero lo que tenemos por acá es un f o g. Entonces pueden acoplarlo de esta nueva manera, que sería cambiar acá que el x pertenece al dominio del f de x, tal que f de x pertenece al dominio de g de x. Entonces esta sería la nueva acoplación para el caso del g o f. Y es lo que acabamos de realizar acá, ¿no? X pertenece al dominio de f de x, tal que f de x, que sería 2x más 5, pertenece al dominio de g de x. Entonces el dominio de ambos son los reales. No hay ninguna restricción que realizar. Y a partir de calcular el dominio, ya nos damos cuenta que el dominio finalmente acá, nos vamos a dar cuenta que el dominio son los reales. No hay ningún tipo de restricción que realizar porque ambos pertenecen a los reales y la junta de ambos son los reales. ¿Qué procede a hacer acá? Evaluar. ¿Evaluar qué cosa? El g o f. Entonces evaluamos nuestra función g evaluada en f de x. Y pues acá ya sería reemplazar, ¿no? Que tendríamos que reemplazar el 2x más 5 al cuadrado menos 3. Y esto de acá ya nos va a dar un resultado para x que pertenecen a los reales. La primera parte. Y luego, como acabamos de realizar eso, ya tendríamos una nueva función. Entonces, este g evaluado en g f de x sería como decir un g evaluado en h de x tal vez. Porque tenemos una nueva función que acabamos de encontrar por acá. Entonces, es replicar lo mismo. Como ambos pertenecen a los reales, el dominio va a terminar perteneciendo a los reales y finalmente casi no va a haber ningún tipo de restricción acá dentro de lo que estamos realizando. Entonces, finalmente va a ser hacer una doble evaluación. Claro, R es el dominio en este caso, ¿no? Para ambos, para nuestro G y para nuestro nuevo H de X. Entonces, el dominio de la composición de ambos va a ser otra vez los reales y ya lo único que quedaría por hacer sería reemplazar el valor. ¿Está bien? Gracias a ti por tu duda. Entonces, teniendo en cuenta esta última pregunta, como les comento, la grabación lo van a tener en clase, la resolución lo tienen, pero creo que voy a reemplazar por esta pizarra. Y el día, como el día de mañana es su última práctica, lo que yo les recomiendo, si tienen dudas, es que durante el día de hoy y durante todo el día de mañana, antes del mediodía tal vez, sí, me vayan mandando todas sus dudas, de tal manera que yo las agrupo y puedo preparar un documento donde publique estos ejercicios extra resueltos en el PyDay. Para que ya, si alguien tiene una duda, y es muy probable que los demás también la tengan, para que todos la tengan resuelta. Entonces tienen entre hoy hasta el mediodía para mandarme sus dudas por correo. Yo les mando las resoluciones de los ejercicios correspondientes y ya, eso sería todo. Entonces tengo la grabación, que tengan un buen examen el domingo para aquellos que lo vayan a dar. Sus notas van a estar publicadas el día de mañana.